yo digo sin aparente intencionalidad suicida. Y eso es algo que a mí me gustaría como que quede muy claro en el público que nos escucha. Eso es importante, sí, doctora, que esa frasecita que usted le agrega. Sí, yo le agrego esto y con mis estudiantes se lo digo también. O sea, es verdad que hay un grito de auxilio que ese joven te está diciendo, que a veces no es visible porque los padres no se dan cuenta. Muchas veces yo encuentro en la consulta, y yo creo que todos hemos encontrado, también los colegas psicólogos escolares, psicólogos clínicos, que el padre ni se enteraba de que su hijo o su hija tenía múltiples heridas. Sí. Heridas que suelen aparecer en el antebrazo, entre piernas, inclusive en áreas insólitas como espalda. Que esto es muy importante. En la espalda. Sí. ¿Y cómo se harán en la espalda esas heridas? ¿Cómo se harán en la espalda estas heridas? O sea, todo este tipo de cosas. Pero decía en qué tipo de población. Sobre todo está descrito en la literatura, tanto la literatura de investigación como los libros, que de 12 a 14 años es donde aparecen más. Pero estamos viendo con todo este tema de pandemia que empieza a aparecer antes, empieza a aparecer 11, 10 años. Y estamos hablando que mientras más rápido está apareciendo, el pronóstico que llamamos en clínica, en medicina, o sea, ¿qué va a pasar a futuro? Es que va a necesitar más intervención. Mientras más jovencito aparece, pues más intervención. ¿Y qué son intervenciones? Más necesidad de especialización para abordarlo. Entonces, elementos a tomar en consideración sobre este tema. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos tienen que llamar la atención? Esa conducta de aislamiento, esa conducta de no capacidad del niño, del adolescente. Decimos la palabra niño porque muchos de los que nos escuchan sabemos que la adolescencia empieza a los 10 años, hasta los 20 años y 9 meses, pero todavía la gente los sigue viendo como niños, aunque tengan 12 y 13. Por eso usamos ese acápite, pero recordar que son adolescentes y que van a ser sujetos a tener este tipo de conducta. Entonces decimos que hay algo muy importante y es el hecho de que cuando está teniendo un cambio comportamental y hay un joven que no tiene habilidad de comunicar sus cosas, ya los padres se tienen que poner en alerta, ya la escuela se tiene que poner en alerta, ver ese chico silencioso, ese chico que va con una vestimenta especial, esa vestimenta que le cubre. Sí. Vivimos en un país cálido, trópico total, donde se pueden refrescar algunos meses, pero estar con estos abrigos que lo cubran todo tiene que llamar la atención. Doctora, a pesar de lo que se hace en esos adolescentes, aparentemente, conforme a su explicación, le da como un poco de vergüenza esas heridas que ellos se causan. Muy bueno lo que usted dice, porque hay un detalle. Estamos hablando que esto no tiene aceptación social en general, pero sí parte de lo que se ha descrito que induce a este tipo de comportamiento es que hay un grupo de iguales adolescentes que lo está haciendo, lo suben a las redes. Entonces hay una conducta por imitación, porque buscan una evacuación del dolor, y esto es clave. ¿Qué es lo que pasa? Me dicen los padres, ¿pero por qué hace esto? Es una forma para evacuar esa angustia, ese dolor que traen, que lo hacen a través de la piel, porque recuerde que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Entonces yo estoy dando un grito de auxilio, pero ese grito de auxilio tienen que ser los adultos y todos los que nos involucremos, toda una involucración social en general, estar pendiente de esa ayuda que está pidiendo a través de esta lesión. Usted termina de decir algo sumamente interesante y me motiva a preguntarle que si el dolor físico puede calmar, aunque sea momentáneamente, el dolor emocional. Fíjate, también otro punto interesante que toca, está descrito en la etiología, o sea, etiología de dónde sale todo esto, que muchos de estos chicos que cada vez más se van al doctor Google a investigar, dicen, ¿qué me puede calmar el dolor? Entonces se sabe que cuando usted tiene cualquier golpecito en el cuerpo, cualquier pequeña lesión, va a haber una liberación, el doctor Vargas lo sabe, liberación endomórfica, usted también como psicólogo, y esa liberación endomórfica alivia un poco el dolor. Pero fíjate que hay una parte eminentemente psicológica, donde es cierto que hay esa liberación a nivel de la bioquímica del cuerpo, pero hay una cobertura de placer que ellos le dan con ese ideal que están buscando. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente esto, esa no es la respuesta. Y son de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de abordar a estos jóvenes. Mira, el tema llama bastante mi atención desde que el doctor lo anunció, porque tuvo una experiencia
Yo tengo una adolescente de 15 años y un día ella me abordó y me dijo, papi, yo tengo una amiguita que se corta la mano. ¿Por qué se hace esto? Gracias a Dios por lo que uno ha aprendido, tanto de la universidad y con estos grandes profesionales, pude hablarle a mi hija acerca del tema. Porque usted también señaló que pueden adoptar esa conducta para imitar lo que hace dicha amiguita. Y qué pena que no pude tener contacto con los padres de esa amiguita, porque son amiguitas del colegio, que esa muchacha ameritaba una intervención rápida de profesionales. No solo preocuparse por la que o por el que ya está siendo víctima de esos malestares, sino también de los adolescentes que están en el entorno de esos niños, doctora. Claro, esto que dice es clave porque estamos hablando que la adolescencia en su búsqueda de identidad va a tener una afinidad con su grupo de iguales. Y parte de lo que tenemos que ver es ese sentido de imitación para ser aceptado en el grupo, para ser entendido. Otros de los grandes factores de riesgo para que se cometan este tipo de comportamiento de heridas autoinfringidas es el tema de la desesperanza. Hemos vivido este tiempo de pandemia. Muchos de mis pacientes me decían, es que no tengo esperanza de nada. Total, yo voy a fracasar en la vida. Esa angustia anticipatoria de vista del futuro, que lo vemos en niños, en jovencitos de apenas 12, 13 años, entonces empieza esa desesperanza a generar una angustia que ellos canalizan por esta vía. Y si lo canaliza Juan del grupo, pues Josefina y Pedrito, que lo están viendo, pueden intentar un día, déjame ver si yo también recibo esa gratificación. Entonces es muy importante que si tú en la escuela, si eres un psicólogo escolar, eres un profesor, identificas un alumno, si tu madre identifica que una niña, un niño tuyo te está diciendo, tengo un amigo, tengo un familiar que lo hace, que tú puedas ver esa red que rodea a ese chico. Estoy completamente de acuerdo con usted. Muy bien, qué interesante todo lo que nos ha venido diciendo la doctora Zuleika Morillo, y sobre todo cuando ella dice que esa autolesión que se inflige el propio adolescente es para ese adolescente liberarse de un dolor emocional que tiene. Y eso me pone a pensar a mí, muchas veces los adolescentes están viviendo en su propia familia, rodeados de sus propios padres y de sus hermanos. Muchas veces hay situaciones en la familia que a esos adolescentes le están produciendo mucho daño emocional y los meten muchas veces en un estado de frustración, en un estado de impotencia. Y muchas veces esos adolescentes pueden tener ira, dolor, tristezas, y no han sabido o no han encontrado el camino adecuado para canalizar eso. Y fíjese lo que dice usted, lo que dice la autora, esa autolesión que nunca es recomendable, que todos sabemos que es buena, y es la que asusta a la mamá y al papá, que van corriendo donde el médico, pero esa autolesión es una forma de ese adolescente canalizar una situación que él puede estar pasando ahí dentro de su familia. Pero yo me pregunto, además de esa situación, doctora, ¿cuáles pueden ser los diagnósticos psiquiátricos, usted como psiquiatra infantil y juvenil, los diagnósticos psiquiátricos a donde esos adolescentes pueden recurrir a ese mecanismo de autolesión? Claro, fíjate, primero, depresión, trastornos anímicos. La depresión es uno, o sea, lo ponemos en primer lugar. Luego tenemos los trastornos alimentarios. Recordar los trastornos alimentarios, anorexia, restricción continua, para los que nos están escuchando. Tenemos en el caso de los TERIA, lo que son muy selectivos, las conductas, aquellos pacientitos con conductas ortorexicas, de estar contando todas las calorías. Tenemos otro elemento muy importante que estamos viendo mucho en la clínica, se categoriza a sí mismo fasting. Chicos, ayer me decía una paciente con cutting, o sea, con heridas autoinfligidas, algo interesantísimo. Ella no desayuna, no come nada hasta las 2 de la tarde. ¿Y por qué ella se impuso eso? Porque es la única comida que ella hace en el día. O sea, ella hace un ayuno prolongado. Entonces, si tiene mucha angustia, ella se hace la herida para poder tolerar, pero la mala angustia es el hambre. Fíjate, es para ella canalizar la angustia de esa imagen ideal que ella tiene, que es una imagen de delgadez,
que está en su distorsión, y distorsión es como ella lo ve en la cabeza. Entonces, ¿por qué ella come solo a las 2 de la tarde? Porque ya se lo merece. Esa palabra me llamó mucho la atención. Decía, si se pasó ese horario, no me lo merezco. Es el único momento donde yo puedo alimentarme y sentir que me lo merezco. Entonces, si lo hago bien, ya no tengo que recurrir a herirme. Fíjate cómo va ese mecanismo, o sea, los desórdenes de alimentación, y tenemos ahora, muy importante, los trastornos de sueño también. Luego están lo que llamamos en psiquiatría los clúster B, que tiene que ver con los desórdenes de personalidad, donde tenemos ya personalidades dicotómica, blanco-negro, que esos chicos que son muy limítrofes. Yo le digo a los padres, a la 1 de la tarde están de una manera y a la 1:30 están de otra. Tienen ese cambio, esa labilidad emocional. Pero sobre todo, toda condición de personalidad, de salud mental en general, donde el individuo no pueda canalizar bien sus emociones, la desregulación sea tan alta, va a ser un factor de riesgo muy importante para que se produzca esto. Porque luego, para que no confundamos a la audiencia, hay pacientes como los del trastornos del neurodesarrollo, que van a tener conductas de autolesión, como los trastornos del espectro autista, los TDAH, pero que son más que todo... ¿Y qué son los TDAH, doctora? Trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Entonces, todo este tipo de trastornos del neurodesarrollo, que incluye también lo que conocíamos como retrasos mentales, hoy conocido como trastornos de la capacidad intelectual, todos ellos pueden tener conductas autolesivas, pero es por poca tolerancia a la frustración, y no es este mismo tipo, por eso lo menciono. O sea que patologías que están asociadas, tendríamos la depresión, los desórdenes de alimentación, los trastornos de sueño, y dentro de los trastornos de personalidad tenemos el trastorno borderline o límite, como decía, el muy dicotómico, blanco-negro, el evitativo, curiosamente, por los altos niveles de ansiedad. Y luego otras patologías que van muy de la mano son los trastornos de ansiedad, que van a ser muy diversos, los trastornos de ansiedad social, que ahora lo vemos mucho en los chicos con este tema de haber estado en la educación virtual y volver a las aulas. Entonces, estas son las que más vamos a encontrar que se asocian con estas conductas de heridas autoinfligidas. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Hay 2 preguntitas que voy a dejar al aire, doctora, pero usted me las responderá en cualquier momento, hasta después que conversemos con el público. Usted en principio hablaba acerca del dolor emocional. Hay una sabiduría popular donde se le suele escuchar a la gente decir: yo hubiese preferido que usted me dé una galleta y no que me dijera esa palabra. ¿Es tan fuerte, es más fuerte el dolor emocional que el físico? Esa es una. La otra, el rol de los padres para evitar que sus hijos caigan en esta desgracia de autoleccionarse.